Gracias, Edison Vargas Acosta, del staff de Radio Quito, la voz de la capital. Estimados oyentes del país, una vez que esta semana el Ejecutivo sancionó favorablemente, puso el EJCUTC al proyecto de ley de reordenamiento en materia económica en el área tributario-financiera, se estableció el 1%, más allá de ciertas objeciones que el propio Ejecutivo ha hecho, pero en consideración de la vigencia desde el 1 de enero, como debe ocurrir con un ejercicio fiscal, no hubo el veto parcial. Un veto parcial pudo haber demorado este mes de diciembre, un mes complejo y difícil en la actividad normal de un país, y no quedó otra opción que se ponga en vigencia y el próximo año en el ejercicio fiscal básicamente el cobro del 1%, que ha traído una serie de críticas favorables y desfavorables. Ha habido alguna oposición, como ha habido un sector que ha destacado este nuevo sistema en el cobro de tributos. Quedará a un lado el impuesto a la renta y regirá desde el 1 de enero el cobro del 1%, que, como se ha señalado, le va a dar liquidez inmediata. Las dudas que persisten es en el cumplimiento del objetivo de lograr por lo menos los 3 puntos del PIB, que significa 600 millones de dólares. Sabemos lo complejo y difícil en la que se encuentra, no ahora, en los últimos tiempos, la caja fiscal. El ministro de Finanzas reconocía hace poco aquí en Radio Quito, en Ecuador Radio, que a propósito del anuncio de juicio político, que por lo menos ya no tendrá los efectos del pasado, el show político y la destitución. Él reconocía que evidentemente hay un problema en la caja fiscal y pese a ello más de 500.000 millones ha tenido que atender a los consejos del país, que suman 215. Estos y otros temas, especialmente las perspectivas del Ecuador en materia económica, vamos a analizar con los 3 invitados especiales de hoy, luego de la siguiente pausa. Por fin el país tiene líderes. El nuevo semanario de economía y negocios con información sobre finanzas, mercadeo, actividades productivas y las exitosas estrategias de las empresas del país. Líderes, con opiniones y comentarios objetivos que le mantendrán bien informado del dinámico mundo de la economía y los negocios. Suscríbase en Quito al 508-296 y en Guayaquil al 566-311 o solicítelo todos los lunes a su voceador. Líderes, para quienes toman decisiones. Este es el programa Controversia de Radio Quito, la voz de la capital. Hoy hemos invitado al señor ministro de Finanzas, Fidel Jaramillo, al exgerente del Banco Central, expresidente de la Junta Monetaria, presidente de Produbanco, Abelardo Pachano, y al presidente del Consejo de Cámara de la Producción, presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, Gustavo Pinto. El tema, luego de la aprobación de la Ley de Reordenamiento en materia económica en el área tributario-financiera, queremos analizar su aplicación y sus perspectivas. Bienvenidos a los invitados. Señor ministro, una vez que se puso el EJCUTC, ahora toca cumplir estas disposiciones. ¿Cómo se va a actuar? ¿Cómo se ha venido actuando? Ya hay designado para la Agencia de Garantía de Depósitos, Mauricio Lewin, pero quedan algunas dudas e inquietudes que sería bueno despejarlas hoy. Muy buen día. Buenos días. Creo que el país cuenta con un instrumento que le permitirá fortalecer al sector productivo, al sector financiero y consolidar las finanzas públicas. Es un instrumento que permitirá al Estado dar un respiro al sector productivo. La primera parte de esta ley permitirá a las empresas que han estado enfrentando dificultades derivadas del fenómeno del Niño, la caída de los precios internacionales, una crisis internacional que ha determinado menores posibilidades de exportar para los ecuatorianos y que están enfrentando deudas de muy corto plazo, de 90 días, con tasas de interés muy altas y volátiles. A este sector productivo ecuatoriano, la respuesta del gobierno es: ustedes van a tener algo más de oxígeno. Puede refinanciar, reestructurar sus deudas a 8 años plazo, con 2 de gracia. Eso significa que vamos a tener algo de alivio para el sector productivo, que va a tener un periodo de tiempo para fortalecerse, reestructurar y empezar a producir más, a generar empleo y al cabo de un tiempo a servir con puntualidad sus deudas. Esto permitirá también mejorar la presentación y la viabilidad del sistema financiero, que precisamente es la segunda parte importante de esta ley. Buena noticia para los ecuatorianos. Los depósitos de los ciudadanos ecuatorianos en el sistema financiero nacional
están protegidos por el Estado. Ya no vamos a tener ese nerviosismo o tener el alma en un hilo sobre si nuestros depósitos de toda la vida, en nuestras cuentas de ahorro, o nuestros depósitos a plazo, pues están amenazados o no. El Estado entra a garantizar, pero como contraparte a esta garantía, esta protección que da el Estado a los depositantes, también se le da al Estado la potestad de mayor control, de intervenir oportunamente en las instituciones del sistema financiero, analizar cuál es la verdadera situación y determinar cuál es la mejor salida para fortalecer caso por caso a cada una de las instituciones en particular y al sistema financiero en su conjunto. Y finalmente, esto tiene que ir de la mano de una mejora en las finanzas públicas. De ahí que el impuesto del 1% a la circulación de capitales permitirá al Estado recaudar una gran cantidad de recursos, ampliará la base de contribuyentes. Actualmente son 100.000 contribuyentes al impuesto a la renta, solo compárelo con los más de 2 millones de personas que tienen cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo y todas las otras transacciones. Esto es una importante fuente de ingresos y de información para el Estado, y además lo permitirá recaudar diariamente, lo cual nos da un flujo de caja que permitirá paliar la difícil situación fiscal, al mismo tiempo que generar recursos para destinarlos a los gastos de inversión social claves como son educación, vivienda popular, salud, seguridad interna, justicia. Estamos trabajando en los reglamentos respectivos. En el caso de la parte tributaria tenemos ya un primer borrador. Hemos discutido ya con algunos representantes de la Asociación de Bancos Privados, con la Superintendencia de Bancos, del Servicio de Rentas Internas y el Banco Central, que juntamente con el Ministerio de Finanzas son pues los principales actores en el cobro de este impuesto. Estamos en el proceso de afinar los detalles operativos para que este impuesto sea cobrado a partir de enero y que nos permita contar con esos recursos que el país los necesita de manera muy urgente. Señor ministro, ¿cuál será la estrategia para que se cumpla adecuadamente esta nueva ley? Cuando la gente escucha sin mayor conocimiento, sin saber lo que estaba rigiendo, lo que había en los escudos fiscales, dice un análisis simple, quienes nos escuchan en el Ecuador, si el subsidio, la eliminación del subsidio al gas fue más de 150 millones de dólares, y si al banco, Filambanco, se le ha dado más de 150 millones de dólares, ¿cómo funciona en el país la economía ecuatoriana? Porque aquí puede subir la gasolina exagerando en un supuesto no consentido a 100.000 sucres. No servirán esos recursos si se esfuman en el país. Se trata de transacciones completamente diferentes. Cuando el Estado a través del Banco Central da recursos, otorga recursos a una institución financiera, primero lo hace amparado en la ley. Están los artículos que hacen del Banco Central prestamista de última instancia, y por motivos de liquidez o retiro de depósitos, e inclusive, tal como señala la Constitución, por motivos de solvencia, es decir, por deficiencias patrimoniales, también entrega recursos, lo hace en calidad de crédito, es decir, lo da para recuperar en el futuro, y garantizado con los mejores activos, los mejores créditos otorgados por esta institución. Entonces no se trata de un gasto, se trata de un crédito que es diferente. Obviamente, creo que la situación del sistema financiero tiene que ser vista como una condición básica, no solo para garantizar la estabilidad económica, sino también para proteger el derecho de los depositantes que han entregado su dinero. Pues se trata de un bien público, de buena fe se ha entregado esos recursos a una institución financiera, y cuando el Estado sale a proteger esos derechos de los depositantes, no lo hace para proteger al banquero, sino lo hace para proteger precisamente al depositante. Y esto también se recoge en la nueva ley, solamente que le da muchos más instrumentos. Actualmente solo hay dos. Señor ministro, si uno revisa lo que pasó con el banco de préstamos, la gente, y esto no por falla de quien recibió esos recursos, sino porque esa es la falla del sistema y los escudos fiscales. Quien depositó al cierre del banco de préstamos 24 de agosto en dólares, pues lo van a cotizar a la cotización del momento. No está ganando intereses. ¿Cuál es la protección de aquí adelante a través de la Agencia de Garantía de Depósitos? La garantía de depósitos, como señala la ley, cubre capital e intereses en este caso, en las respectivas monedas. Es decir, es una garantía más amplia. Y como contraparte a esa garantía también tenemos controles más amplios.
Entonces, yo creo que son las dos caras de una misma moneda. Por un lado se dan garantías más explícitas, más amplias, completas a los ecuatorianos. Por otro lado se le da al Estado más capacidad de control de las instituciones. Anteriormente, como estaba explicando, solo habían dos alternativas. O el banco liquidaba con una cantidad de pérdida de riqueza para el país y de desorden en la liquidación. Es como un incendio, una liquidación desordenada. En los incendios la gente que se muere no se muere quemado, sino aplastado, porque todo el mundo trata de salir por una puerta estrecha. Eso es lo que sucede innecesariamente en el caso de liquidaciones desordenadas. Por eso es que esto le da un esquema para, de manera organizada, de manera tranquila, ir resolviendo los potenciales problemas que existen o potenciales problemas que pueden existir en una institución financiera, y le dan mecanismos fundamentalmente de mercado. Uno va a una institución financiera, hace una auditoría externa, determina cuáles son los problemas, hay activos o créditos que no valen, hay pasivos que están ocultos, en definitiva no hay suficiente capital o patrimonio, entonces se ve cuál es la mejor solución. Se le puede pedir al accionista que se reestructure su institución y que le aumente el capital, se le puede fusionar con otras instituciones, se puede separar sus activos y pasivos para que sean asumidos por otra institución, se puede invitar a instituciones extranjeras que vengan y adquieran las instituciones en problemas, o simplemente se puede inclusive cambiar la administración del banco si ese fuera el problema. Entonces, dependiendo del diagnóstico, la ley prevé también una receta para sanear y fortalecer la institución financiera en particular y el sistema financiero en su conjunto. Economista Pachano, usted ha sido crítico de este proyecto. ¿Cuáles son las perspectivas una vez que rige la ley de reordenamiento en materia económica? Muy buen día. Buen día, Miguel, y a mis compañeros de panel también quiero saludarles, señalando que no soy tan optimista como el ministro de Finanzas respecto a las bondades de la ley. Originalmente, inclusive, con todos los cuestionamientos conceptuales que expresamos en su oportunidad sobre este impuesto del 1% en sustitución del impuesto a la renta, tenía una virtualidad. Era un impuesto de simple y general aplicación, en donde todos los ecuatorianos, todas las empresas, sin excepción alguna, iban a contribuir con el 1% sobre todos los depósitos que realicen en el sistema financiero ecuatoriano, en cualquiera de las monedas y bajo cualquier tipo. Hoy la ley sale con una serie de tratamientos especiales, con una serie de exoneraciones. A unos depósitos les graban con el 1% flat, a otros les graban con el 1% en términos anuales, y distorsionan la simplicidad original del proyecto. Le vuelven de administración compleja, en donde van a haber dificultades muy serias de seguimiento, y lo que para mí va a ser mucho más diría objetivo es que el resultado neto de la recaudación va a ser sustantivamente menor, porque buena parte de los depósitos ya no van a contribuir con el 1%, están exonerados por distintos mecanismos. Entonces, ¿se va a rebasar los 370 millones que se recaudaba de la renta? Yo sobre la cifra que puede recaudar el 1% nunca me he aventurado a calcularla, porque es extremadamente difícil. No sé a lo que se pueda llegar. Lo que todos sabemos, inclusive el señor ministro de Finanzas lo ha declarado en algunas oportunidades, es que esto tiene un boom inicial y luego tiene un declinar paulatino. Y por eso, inclusive, esta ley prevé el retorno al sistema de impuesto a la renta, porque el propio gobierno está inseguro del mantenimiento de un nivel sostenido de recaudación. Entonces, a todas las distorsiones, yo creo que se le ha agregado una adicional, que es incluirle una serie de exoneraciones y tratamientos preferenciales que le van a perjudicar el interés público, porque en buena medida estamos nosotros esperando que a través de esta reforma tributaria se ayude a resolver parte importante del desequilibrio fiscal. Y si esto no rinde lo que el gobierno esté esperando, el problema tributario y el problema fiscal en el año 1999 va a ser mucho más complejo de manejar, porque le quedan menos armas, menos instrumentos para poder resolver ese déficit. Pero aquí también en este proyecto se han incorporado conceptos que son extraños
al concepto inicial del proyecto del 1%. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, se grava al crédito. Se está buscando favorecer un ambiente de reducción de los costos de la intermediación financiera. En otras palabras, de que baje la tasa de interés, de que baje el costo del crédito. Sin embargo, le ponen un 1% adicional al crédito. En la actualidad, antes de la vigencia de esta ley, el impuesto que se pagaba en los créditos en sucres era del 2.6% anual. Ahora se va a pagar el 3.6% anual porque no se derogaron los impuestos anteriores. Y en dólares, que se pagaba el 0.6%, ahora se va a pagar el 1.6%. Entonces, para fines de reactivación económica, la decisión va en la dirección exactamente contraria. ¿Por qué le ponen el impuesto al crédito? Para compensarle parcialmente al fisco de las deducciones y la reducción de ingresos que va a tener por esos tratamientos especiales que se dan en ciertos depósitos de ciertas actividades de ciertos sectores. Pero entonces vamos en contra de la reactivación. Entonces yo a esta ley le tengo muchas reservas conceptuales, inclusive la forma como está concebida, la forma como está redactada para el Ministerio de Finanzas le va a generar enormes problemas en sus relaciones con distintas actividades. Los intermediarios típicos, no es que manejan dinero, porque son intermediarios típicos en la economía, van a cambiar su actitud y obviamente le van a cambiar la base de cálculo de este impuesto. Entonces, tengo una reserva muy grande respecto a al verdadero impacto que va a tener el 1%. Pero es más, este proyecto en la parte de reactivación económica está creando un ambiente absolutamente contrario al que debería ser el ambiente de un buen y un sano manejo del sistema financiero ecuatoriano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está creando una expectativa nacional de reestructurar la cuarta parte de la cartera de los bancos a 8 años plazo, ni siquiera a plazos escalonados de acuerdo a las necesidades de las empresas y los sectores, sino a 8 años plazo todos los sectores productivos y a 3 años plazo a los sectores de servicios, sin que por su parte el fisco o cualquier tipo de entidad le dé los recursos al sistema financiero en plazos exactamente equivalentes y con costos que les permitan enfrentar esta situación. Este es un programa de reactivación que no tiene recursos, porque lo que va a hacer el gobierno... 200 millones de dólares son solo papeles. Son bonos no negociables. Y para hablar con la mayor transparencia posible, lo único que se está pretendiendo es que aquella cartera que ya no sea recuperable, que tiene problemas muy graves, se le ponga 8 años y se le haga un maquillaje en el balance de aquellas instituciones, para que aparezca como que ha mejorado la situación o ha convalecido la situación cuando en realidad no ha ocurrido nada de ello. Es más, como el riesgo crediticio queda en la misma institución financiera que concedió el crédito, lo cual es absolutamente lógico y así debe ser, tampoco va a liberar provisiones crediticias. Es decir, no le va a mejorar la estructura de solvencia de la institución. Entonces, buscar que el sistema financiero reestructure la cuarta parte de los activos a 8 años plazos cuando está captando con pólizas a 90 días o con depósitos a la vista o con libretas de ahorro, yo creo que es inducir a una política que le va a ampliar el riesgo de la tasa de interés y que le genera un riesgo de descalce entre los activos y pasivos del sistema. Yo personalmente creo que esto puede ocasionarle al sistema financiero un problema más grave del que le queremos sacar. Y el gobierno, o mejor dicho, la función pública, el Estado, está induciendo a este tipo de acciones porque ha generado un ambiente de parte de los deudores del sistema para que se apliquen este tipo de normas. Pero es más, esta ley contiene una disposición, tiene 2 disposiciones que son gravísimas contra la libertad de comercio y de actividad económica. La una, de que si un banco niega una solicitud de crédito, el directorio de la Corporación Financiera Nacional le puede obligar a revisar, a rever la decisión. Con lo cual le está obligando a ese banco a tomar un crédito a 8 años plazo que no lo quiere hacer. Porque la disposición dice que le puede reversar, le puede pedir que reconsidere el asunto. Y el segundo tema
En una disposición transitoria se determina que desde la vigencia de esta ley, para todos los que apliquen en favor de esta reestructuración, no correrán interés de mora. No dice que no correrá el margen o el recargo de mora, sino interés de mora. En otras palabras, de que no habrá costo financiero. Será costo financiero cero. Lo cual es atentar contra una sana política crediticia y puede promover morosidad. Si esto se aplica de esta manera, ¿quiénes van a ser los perjudicados aquí? Todas las actividades económicas que no se acojan a este sistema, porque a esos bancos van a tener que recargarle la tasa de interés, a fin de compensar la situación creada por este margen del 25% de reestructuración. Entonces, yo creo que las reestructuraciones son buenas si se cuentan con recursos. Si, por ejemplo, el Banco Mundial, la CAF, el BID y cualquier otro organismo le pone a disposición de la Corporación Financiera Nacional recursos a 8 años, en condiciones que sean compatibles con las que se quiere refinanciar, la banca tiene que sacrificar márgenes, tiene que sacrificar una serie de conceptos económicos y ayudar a que se reactive. Pero no se le puede pedir que ponga créditos a 8 años plazo si no le están dando los recursos. Entonces, me parece personalmente que estamos iniciando un proceso de reestructuración y de reactivación económica sin el sustento adecuado. Finalmente, respecto a la garantía de depósitos, a mí me parece que las garantías de depósitos son instrumentos sumamente importantes que pueden ayudar y deben ayudar a estabilizar a los sistemas financieros. Yo creo que la AGD tiene un papel enorme por delante y tiene una expectativa nacional sumamente intensa en este momento. Sobre la garantía de depósitos, el tema que a mí me preocupa es la generalización. Yo no entiendo por qué se tiene que cobrar la misma tasa a todos los intermediarios, manejen como manejen sus instituciones. El riesgo tiene que ser medido a través de precisamente las tasas o las primas de los seguros. Y en segundo lugar, las coberturas no pueden ser ilimitadas en el monto y en el tiempo. En todos los países del mundo, las coberturas de riesgo y las garantías de depósitos tienen topes. Porque ninguna prima, uno no puede contratar en los mercados privados de seguros primas por valores ilimitados. A uno siempre le ponen un tope. Y el problema que tenemos acá es que esta garantía de depósitos, con toda la buena intencionalidad que tiene, con toda yo diría, el afán de arreglar un problema que tiene adelante, la limitación es que puede generar distorsiones muy serias en el manejo del sistema financiero. El sector empresarial vio con buenos ojos desde el comienzo el cobro del 1%. Sin embargo, ingeniero Gustavo Pinto, ¿ustedes están optimistas en la forma como ha sido aprobado en el Congreso ecuatoriano la ley de reordenamiento en materia económica en el área tributaria y financiera? Muy buen día. Buenos días. Sí, y yo creo que lo que ha sucedido esta mañana es uno de los principales efectos de esta ley, Miguel. Es el de obligar a todos los sectores a repensar las estructuras financieras, económicas del país. De lo que sí estamos seguros, y tal vez de lo único que estamos seguros en la parte tributaria, es que el sistema que estaba vigente no funciona. La prueba de ello es que a través de los años se han hecho decenas de reformas legales al sistema tributario para tratar de hacerle funcionar y no ha funcionado. La recaudación tributaria por impuesto a la renta en los últimos años ha ido más bien disminuyendo en lugar de aumentar. No había, por tanto, una propuesta clara para mejorar los ingresos. El déficit fiscal, el problema de caja fiscal es inmenso. Sin duda que hay que entrar a solucionarlo por el bien de todo el país. Este nuevo proyecto, que estoy de acuerdo con Abelardo Pachano de que al proyecto original se le han metido una cantidad de reformas que habrá que ver pues qué sucede en el camino, a ver si funcionan o no funcionan. Pero tiene, creo que el consenso de todos, de que por lo menos del primer año y tal vez del segundo, va a mejorar la recaudación, ¿no es cierto? Por lo tanto, peor de lo que estábamos, parecería ser que no vamos a estar. De modo que hay una esperanza positiva para adelante. Y yo creo también que es muy positivo el que se vayan analizando los problemas que tienen esta ley desde el inicio, desde hoy día.
y que se vayan advirtiendo los posibles problemas que pueden generarse, porque obviamente se pueden ir solucionando en el camino. Yo creo que ahora mismo se está muy a tiempo para que por la vía del reglamento se cierren algunas de estas posibilidades de problema, algunas de las que se puede hacer vía reglamento sin cambiar la ley obviamente, y evitar que haya algunas de estas distorsiones que se han advertido ya que pueden darse en la ley. De modo que nosotros creemos que es indispensable que ese reglamento salga muy dialogado, muy rápido eso sí, pero muy dialogado, para lo que quisiéramos aprovechar esta oportunidad al ministro de Finanzas, pedirle que hagamos, ojalá hoy día mismo, un diálogo amplio sobre lo que sería el reglamento antes de que lo conozcamos en su publicación final. Eso viabilizará la aplicación de la ley, pero el reglamento no podrá reformarlo. No puede ni debe, eso sería hacer más daño a la ley, además que lo haría ilegal e inaplicable. Pero hay algunas cosas que se han dicho aquí que hay que aclarar. Se está diciendo repetitivamente de que la garantía de depósitos es la contraparte al mayor control a las funciones de la AGD. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que son dos cosas absolutamente indispensables, pero independientes. Los depósitos, la garantía de depósitos responde a el pago que van a hacer los depositantes para tener derecho a esa, o sea, los depositantes vamos a pagar la prima de esa garantía de una o de otra forma, directa o indirectamente. De modo que es una póliza de seguro que vamos a pagar los depositantes. A eso responde el seguro de garantía de depósitos, que es indispensable tener. Y lo de la AGD, a mí me parece que responde simplemente a la obligación que tiene el Estado y la autoridad de hacer mayores controles, ya que el sistema de controles por la simple vía de la Superintendencia de Bancos hasta el momento también se ha mostrado insuficiente. Yo creo que la AGD es una excelente opción que se ha presentado en esta ley, y lo que sí es que hay que manejarlo muy técnica, muy profesionalmente, totalmente despolitizada y totalmente desvinculada del sector. Por eso cuando se propuso en el proyecto de ley que haya un representante de las cámaras de la producción, nosotros nos opusimos a eso y dijimos, no, nosotros no hemos pedido eso y no queremos estar en eso, porque no es nuestra tarea, es tarea estrictamente de control del Estado. En cuanto a la reestructuración de pasivos, nosotros le vemos que obviamente va a haber unas cuantas empresas, más o menos del 25% de la cartera actual, que se van a beneficiar de esto. Por cierto que es un beneficio muy parcial. Estoy de acuerdo en que si es que no es con nuevos recursos, esto no va a funcionar bien. A muchas empresas que vienen ya en sus balances mostrando la crisis de muchos años, la crisis acumulada de altas tasas de interés, de dificultad de crédito, de dificultad de mercado, sobre todo de falta de crecimiento. Un país que viene creciendo a muy poquitos puntos por encima de su tasa de crecimiento poblacional, no se le puede pedir a las empresas en esas condiciones que tengan sanidad en su movimiento financiero. Esto es lo que se ha acumulado a través de los años. Las deudas que tenemos las empresas con los bancos son inmensas, no las hemos podido pagar, las hemos ido renovando a tasas de interés impagables por las condiciones económicas del país. Y entonces lo que está acumulado, entonces a esas empresas, que son muchas en todo el país y en todas las actividades, simplemente darles 8 años de plazo y 2 de gracia, a muchas les va a ayudar, pero hay un gran número que ni eso les ayuda, que simplemente lo que hace es posponerles la muerte para después de 1, 2 u 8 años. Entonces eso no ayuda a la reactivación, no le pone un sucre nuevo en la caja de las empresas. Y entonces esto le hace creer que le da oxígeno, pero en realidad no le da nada. Tiene que esto ir aparejado para esas mismas empresas con líneas de crédito, de capital de operación. Tenemos entendido que así será, que la CFN va a poder dar paralelamente líneas de crédito, pero no le vemos en dónde está la obligatoriedad del vínculo para que esas nuevas líneas de crédito vayan a las mismas empresas. Nosotros no creemos que es simplemente cuestión de soltar al mercado esas líneas, sino que tienen que estar ensambladas obligatoriamente la reestructuración en el plazo con nuevas líneas de capital de operación, que como ya se ha dicho aquí, tienen que ir bajo la responsabilidad y la calificación de cada uno de los bancos. Los bancos tendrán que calificar a sus clientes y dirán, vea, usted ni con reestructuración ni con nuevo capital puede salir mejor, vamos a liquidar ahora. Y habrá otras que sí se puede. En lo que se ha mencionado de que la CFN tiene
la última opción de calificar o imponer el crédito, yo creo que esa es una opción ya de último recurso que efectivamente está así. Los bancos presentarán esos casos muy dificultosos a CFN, o el cliente probablemente presentará ese caso a CFN, y CFN tendrá la opción de decir, vea, en realidad el banco tiene razón de haberle negado, entonces queda negado y ese cliente queda hecho pedazos, o podrá pedirle al banco que reconsidere, y creo que inclusive puede hasta obligarle a tomar el crédito. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo cual sería injusto, por cierto, si llegara a eso. De modo que lo que va a suceder en esos casos es que el cliente va a venir a quejarse a CFN, CFN le va a explicar por qué le han negado el crédito, y lo más probable es que le ratificará la negativa. Eso es lo más probable, y el rato que sucedan eso 2-3 veces, ya nadie volverá a eso, porque saben que el riesgo es del banco y por tanto se ratifica ahí. Y lo que sí veo yo que va a suceder en esto, por todo este análisis, es que el sistema bancario y financiero va a encontrar, como ya ha sucedido en el pasado, maneras de crear en el Ecuador líneas de mediano y largo plazo, que prácticamente no han habido. Las líneas que han habido han sido siempre respaldadas por créditos externos del BID, sobre todo del BID o del Banco Mundial, algunos de la CAF de mediano plazo. Y ahora hay que encontrar nuevas líneas, probablemente privadas y propias, que generen en el sistema bancario y financiero líneas de mediano y largo plazo paralelas a estas de reestructuración, que eso obviamente es bueno para el sistema financiero. Ingeniero Pinto, no hay una suerte de contradicción cuando los bancos tienen que cobrar deudas por aproximadamente 7.000 millones de dólares, cuando hay una garantía de aproximadamente 2.500 millones de dólares y hay operaciones offshore de más de 3.000 millones de dólares. Son cosas totalmente diferentes que van dentro del mismo sistema. Los 7.000 millones de dólares son la cartera de los bancos, no es que todo esté vencido y que todo haya que cobrar hoy día, ¿no es cierto? Eso es el total de la cartera, o sea, el total del negocio bancario, por decirlo así, lo que tienen prestado, pero no es que todo está vencido y todo hay que cobrar hoy día. Más bien hay buena parte de esa cartera que los bancos la prefieren tener prestada porque está en buenos clientes. El 25% de la cartera es 3 veces más de lo que los bancos reportan como cartera incobrable. Los bancos reportan como el 6% de incobrable. Esa de todas maneras no entra a la reestructuración. Mismo que lo que entra a reestructuración son la cartera con dificultades. Si eso es más o menos que el 25%, ya veremos en la aplicación de la ley en la práctica. Lo de los 3.000 millones de dólares de offshore no es sino una fuente más de abastecimiento de dinero al disponible de los bancos. O sea, por poner un símil, no es sino lo mismo que las libretas de ahorros que tienen los bancos, o sea, otra fuente de abastecimiento de dinero para los bancos, y por eso es que es tan importante. 3.000 millones de dólares, obviamente que es bastante dinero. La mayoría de ese dinero, que es de ecuatorianos depositado en agencias del exterior de los bancos nacionales, está de vuelta al servicio del sector productivo del país. Este es el programa Controversia de Radio Quito, la voz de la capital. Hoy contamos con la presencia del ministro de Finanzas, Fidel Jaramillo, el ex gerente del Banco Central, el expresidente de la Junta Monetaria, Abelardo Pachano, y el presidente del Consejo de Cámara de la Producción, ingeniero Gustavo Pinto. Estamos analizando las perspectivas económicas del país luego de la puesta en vigencia de la Ley de Reordenamiento en materia económica en el área tributario-financiera. Señor ministro, de las objeciones que aquí se han planteado, lo ha hecho el economista Pachano, aquella distorsión de lo que fue inicialmente la esencia del 1% a lo que se aprobó, aquello de la concesión de créditos que está solo en papeles, los 1.800 millones de dólares, la crítica a la garantía de depósitos. ¿Es posible reformar esto? Bueno, con excepción de la ley de la gravedad, toda ley es polémica. Y entonces hay visiones a favor o en contra. Inclusive la ley de la gravedad puede ser polémica en la luna, por ejemplo, pero estamos en Radio Quito, no en la luna. Entonces yo creo que es muy interesante debatir y analizar el tema. Y nos parece que hay que hacer ciertas observaciones. Yo quisiera comenzar con algunas que han surgido en esta conversación. La garantía ilimitada. Yo creo que es mucho más grave tener lo que tenemos ahora, que es una garantía implícita o escondida por parte del Banco Central, que es ilimitada, porque ahora cuando hay una institución grande en problemas, el Banco Central entra, garantiza todos los depósitos, todas las líneas de crédito de la manera más costosa, de la manera menos transparente y permitiendo toda clase de abusos. Con excepción de lo ocurrido con el Banco de Préstamos,
Creo que no ha habido otra importante institución en donde se han ocurrido pérdidas. Siempre el Estado ha estado, bueno, Solbanco está en proceso de reestructuración, pero de la historia reciente, digamos, una institución importante, toda institución importante ha sido asistida por parte del Estado, lo cual significa que de hecho hemos tenido garantía implícita o escondida de depósitos. Entonces mejor transparentarlo, existe garantía. Y hay una segunda observación, Gustavo decía que no ve la relación entre garantía y mayor control, y yo creo que sí, están muy estrechamente relacionadas, y le pongo un ejemplo. Si Gustavo en una de sus empresas da garantía a su producto, por ejemplo, digamos que produzca electrodomésticos y dice, yo le doy garantía de 5 años de funcionamiento de esta refrigeradora, y si no, usted viene y me devuelve, garantía total sobre nuestro producto. ¿Qué va a hacer Gustavo en su empresa? Va a poner más controles en su línea de fábrica, de tal manera de que se hagan bien las cosas, de que haya control de calidad y por tanto se minimicen las posibilidades de que salga una electrodoméstico, una refrigeradora dañada. Entonces, cuando uno da una garantía, uno tiene que controlar mejor. Creo que con este ejemplo está bastante clara la filosofía de esto. Entonces, frente a mayores garantías que se dan los depositantes, tenemos que ver que la calidad en el proceso de producción financiera, digámoslo así, sea mejor. Y por eso da mayores instrumentos, también le da posibilidades legales, protección jurídica a quienes tienen que hacer estos controles, que en el pasado ha sido una de las graves limitantes, y también le da salidas, fundamentalmente de mercado, como fusiones, venta de activos, pasivos, le da muchísima más flexibilidad para intervenir. El tema de la reestructuración de los activos, ¿es esto un instrumento de reactivación o no? Creo que la respuesta es clara. La reactivación económica no puede venir por decreto, no se puede decir en una ley, desde mañana hay reactivación económica. Esto es muy claro. Hay que crear las bases para que esa reactivación económica se dé. Y para esto, el principal actor de la reactivación económica tiene que ser, pues, fundamentalmente el sector privado. Obviamente, el Estado tiene que ser un catalizador de esta reactivación económica, incentivarla a través de buenos proyectos de inversión, buenos proyectos de privatización, de concesiones, participación de la inversión doméstica y extranjera en áreas como petróleo, como electricidad, como telecomunicaciones, como infraestructura. Esto va a incentivar, y de hecho vamos a ver, especialmente en la segunda mitad del próximo año, mucha actividad en cuanto a la reforma estructural y la participación del sector privado en estas áreas. Estos elementos van a permitir la reactivación, pero sí me parece importante que las empresas que en este momento están enfrentando un choque pero muy grave porque hay demanda y todo, hay que dar un periodo de oxígeno para que se recupere. Es como cuando uno cae en mora con las tarjetas de crédito. Cayó en mora y pagando 90% de tasas de interés, el siguiente mes se le hace una bola, o se le acumulan intereses, uno tiene que pagar moras sobre intereses, comienza a ser una bola de nieve y el deudor de una tarjeta de crédito mejor dice, bueno, yo no pago, y se esconde, porque deja de poder pagar. En cambio, si es que con realismo decimos, bueno, este señor que tiene este problema con la tarjeta de crédito, a ver, esta es su deuda, usted consiga su trabajo, le vamos a dar este periodo de plazo para que usted nos pague, no le seguimos acumulando estas tasas de interés tan altas, tasas de mora, y usted va a poder salir adelante. Yo creo que esto es algo que se da en el mercado, que es tiene su lógica, tiene su filosofía, y que va a permitir al menos dar a ese sector un cierto alivio. Obviamente estoy de acuerdo, esto no debe ser un mecanismo que sea utilizado para la cartera ya perdida, que solo sirve para maquillar los balances de los bancos, porque la ley claramente establece que no tendrán acceso a aquella cartera, aquellos créditos que calificamos como pérdida. Ahí tiene que ser, como se señaló aquí, reconocer con transparencia, esto es pérdida, y vamos a asumir las pérdidas, a provisionar o a capitalizar. Y en cuanto al hecho de que la CFE, ¿cuál es el rol de la CFN? La ley dice que en caso de que una institución se niegue a refinanciar, uno va a un crédito y dice, estoy apretado y quiero reestructurar a 8 años plazo. Ese es el caso de una gran mayoría en este momento. La institución financiera dice, no, usted sígame pagando esas tasas, etcétera. Puede ir al directorio de la CFN y presentar su caso, decir, yo estoy en esta situación y no he podido refinanciar mis créditos. Y hasta ahí es lo que puede llegar. La corporación puede tomar nota, puede preguntar, hacer todas las inquisiciones a la institución financiera, pero no tiene la potestad legal
para imponerle. Le puede inclusive solicitar que reconsidere, le puede llamar al gerente del banco y decir, mire, hemos visto este caso y a juicio de la CFN este crédito debería acceder a un crédito reestructurado. Y hasta ahí puede ir, si es que simplemente la institución dice, bueno, reconsideramos y nos afirmamos que este crédito no califica, desafortunadamente no puede imponerle. Podrá tal vez inclusive decirle, aconsejarle, si es un buen deudor que necesita reestructuración, vaya a esta otra institución que tiene mayor cupo y refinancie, reestructure con esta otra institución financiera. Puede haber algún tipo de buenos oficios que pueda hacer la CFN, pero nada más. Señor ministro, ¿cómo van a enfrentar ustedes el tema de los salarios? Por el monto, y lo ha reconocido el presidente, es manejable lo que pone el Congreso. Pero esto tiene visos de inconstitucionalidad. Precisamente el país recordará, por esa irresponsabilidad del Congreso, hace aproximadamente 18 años, duplicó el salario de 2.000 a 4.000 sucres y a través del tiempo se le quitó al Congreso esa atribución para que sea el Ejecutivo que maneja las finanzas públicas sea el que fije el salario. Y así lo reconoció el presidente de la República. La potestad de incrementar a sueldos o remuneraciones es del Ejecutivo. El Congreso no lo puede hacer. Sin embargo, reconociendo esto, ha señalado que esto es una ley de emergencia económica y por tanto no vale la pena dilatar más la discusión de esto. Mire que siendo un proyecto de emergencia económica y habiendo más o menos un acuerdo general sobre su contenido, nos hemos demorado 3 semanas en aprobarlo y ahora viene el reglamento. Imagínense qué habría pasado si vetaba parcialmente algunos de los artículos, incluyendo este. El Ejecutivo tenía hasta 30 días el Congreso tenía hasta 30 días para reconsiderarlo. Esto nos ponía a fines de diciembre, prácticamente sin tiempo para implementar ninguna de las dos partes importantes del proyecto, tanto la tributaria, que empezaría a regir desde el 1 de enero, como la parte financiera, que exige respuestas rápidas y oportunas. Entonces no convenía seguir dilatando la discusión de un proyecto que fue enviado como emergencia económico, y esto lo considerará, eso sí, el presidente para los incrementos o modificaciones salariales que lo hará a partir de enero. Lo importante es señalar que creo que la finalidad, el objetivo de esta disposición que dice, bueno, las personas que ganaban hasta 2,5 millones de sucres, que antes estaban básicamente exentas del pago del impuesto a la renta, los que tenían retención en la fuente o relación de dependencia, no tenían retenciones, porque estaba una base exenta de aproximadamente 24 millones de sucres. Ahora sí van a empezar, pero si depositan en su cuenta de ahorros, en su cuenta corriente, van a tener que pagar 1%. Entonces, para evitar esto, dice, subamos el sueldo en 1%. Pero hicimos inclusive varias preguntas informales a mucha gente. ¿Cuánto es el 1% de 2,5 millones? Mucha gente pensaba que era 250,000 sucres, que era una cantidad importante, cuando otros se iban al otro extremo, pensaban que eran 2.500, pero no todos señalaron que el 1% de 2,5 millones eran 25,000 sucres. Si usted se fija, 25,000 sucres de aporte de impuestos de gente que llega hasta 2.500, hasta 2,5 millones, pues no es una cantidad excesivamente significativa. Entonces, se va a incluir esta filosofía, el objetivo de compensar a quienes tengan menores ingresos, pero se lo hará dentro de la revisión normal de salarios que haga el gobierno a principios de enero. Economista Pachano, el abogado Nebot, proponente de este proyecto, fue duro a comienzos de esta semana luego de la impugnación que hizo la Asociación de Bancos Privados. Él decía, por ejemplo, que los bancos quieren garantías, son extranjeros para una cosa y no son nacionales para otra cosa. Yo creo que hay que discutir objetiva y temáticamente las cosas. Lamentablemente la política ecuatoriana lo que hace y lo que ha hecho durante mucho tiempo es desvirtuar las realidades del país. Hoy se está queriendo introducir la idea de que la operación internacional de la banca ecuatoriana es operación que se hace en el Ecuador. Son empresas extranjeras o internacionales o tan internacionales como cualquier otra banca, que realizan transacciones en jurisdicción distinta a la ecuatoriana y que tienen inclusive una autorización de corresponsalía como cualquier otro banco. De tal manera que a esa banca no hay que darle ningún tipo de tratamiento nacional. La banca ecuatoriana no ha pedido garantía de depósitos para la banca offshore,
que yo conozca, ni la Asociación de Bancos ni ningún banco en particular ha pedido garantía. Y consecuentemente tampoco la operación que está fuera del Ecuador puede estar sometida al 1%. Yo quisiera ver la posibilidad de que apliquen el 1% a los clientes de la banca offshore ecuatoriana en Florida, o en Colombia, o en Venezuela, o en Panamá. No tiene sentido. La organización nuestra, y nuestra Constitución señala con absoluta precisión que lo que tenemos que hacer lo hagamos dentro del ámbito de nuestra sociedad. Entonces, creo que hay que objetivizar las discusiones. Eso no quiere decir que la banca offshore como institución no pague los impuestos que le corresponden pagar, pero no se puede pedir que quienes son clientes de esa banca estén sometidos a una jurisdicción diferente de la que han realizado su transacción. Estas son las cosas que desnaturalizan las discusiones. Yo creo que precisamente le ha hecho mucho daño al Ecuador cuando se contestan observaciones a un proyecto simplemente tomando conceptos que no son realmente ni los que se han planteado ni los que responden a una realidad. En el caso, por ejemplo, del tema de la reestructuración de cartera, yo hago la pregunta de ¿con qué recursos van los bancos a prestar a 8 años? Y yo no tengo respuesta. ¿Con qué recursos vamos a prestar a 8 años? Lo que se ha dicho aquí es que hay casos a los cuales hay que reestructurarles porque hay que ayudar. Esa es la labor propia del banquero. Eso tiene que hacerle cliente por cliente. Pero no se puede decretar por ley la existencia de un mercado de capitales de largo plazo. Es lo mismo que les digan el día de mañana a los industriales ecuatorianos, que como está complicada la situación de los proveedores de ellos o de los clientes de ellos, a todos los clientes les tienen que dar 2 años de plazo para que les paguen las deudas que tienen contratadas, porque tienen que darle, o al 25% de ellos tienen que darle 2 años de plazo. Por decreto o por ley, como aquí Fidel Jaramillo lo ha dicho, por decreto o por ley no se crean condiciones de mercado. No se puede decir a 8 años van a dar ustedes a esta tasa de interés. Si no nos contestan la pregunta, ¿con qué recursos a 8 años la banca va a prestar a 8 años? Porque si no estamos induciendo a una decisión o a la creación de una expectativa que no existe. Que busquemos con la banca mecanismos de auxilio y de apoyo a los sectores para que tengan mejores condiciones, pero por supuesto, sí es labor de la banca, es labor del intermediario financiero. Pero no es el único jugador en la economía. El principal jugador de la economía es el Estado. Y si el Estado no pone sus cuentas fiscales en orden, no tenemos el ambiente para que todo lo demás funcione bien. Las tasas de interés no son altas porque a la banca le conviene tasas bajas, porque con tasas altas se deteriora la calidad de sus portafolios. ¿Pero por qué hay las tasas altas? Porque hay un Estado que está desequilibrado. Mientras el Estado siga demostrando que no corrige su déficit fiscal y que tiene dificultades para llegar a ello, obviamente las condiciones de la economía no serán las mejores. Volvemos siempre al inicio de todas las evaluaciones. Empecemos por ayudarle para que el Estado se ponga en orden. Todos tenemos que ayudar. Y la reforma tributaria ojalá dé los resultados que se buscan. Pero el déficit es demasiado grande para que con esta reforma tributaria se arregle. Habrá que tomar unas medidas. Yo no sé, yo no quiero anticipar nada porque hay mucha dificultad en poder precisar. Inclusive todavía no sabemos cuál es la proforma presupuestaria que el presidente de la República va a mandar al Congreso para el año 1999. Que recién se puede elaborar ahora contando con la reforma tributaria, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son en definitiva, las percepciones muy claras que tiene el gobierno respecto a los distintos instrumentos de recaudación tributaria. Entonces, yo aquí vuelvo, y perdónenme que sea tan insistente, les vamos a dar a los bancos o a alguien recursos a 8 años para que presten a 8 años, porque si no les vamos a dar, es imposible que esta cosa funcione. O va a funcionar en términos absolutamente desorganizados. La segunda cosa, y Fidel Jaramillo aquí ha mencionado un tema que es importantísimo. Dice, la garantía ilimitada es mucho mejor, esta garantía ilimitada es mejor que la implícita.
por supuesto, pero dos cosas malas no quieren decir, si comparo dos malas no quiere decir que el resultado final es algo bueno. Hay un riesgo moral muy grande con la garantía ilimitada. Ni la implícita ni la ilimitada. Y Fidel sabe que tenía que ser garantía condicionada. Tenía que ser limitada, con ciertos requisitos y todo, porque no cambiemos lo uno por lo otro, no cambiemos uno malo por uno menos malo. Yo creo que hay que cambiar por uno bueno, porque si no, no le estamos dando incentivos al sistema financiero para que se maneje bien. Si a todos les van a cobrar el 6.5 por mil de los seguros de depósitos, ¿cuál va a ser el incentivo para manejar bien? ¿O cuál va a ser el incentivo para decirle al depositante este banco es mejor que este otro? Si inclusive el depositante no va a saber, no va a tener costo en su bolsillo de la prima de seguro que tiene que contratar. Entonces, creo que a esta cosa creo que hay que mejorarle notablemente. De tal manera que a mí me parece que en esta ley hay bastantes temas, y por la complejidad que tiene la ley, hay temas dispersos que requieren capítulo por capítulo irle mirando con todo el detenimiento. A nadie le gusta, por ejemplo, en una economía de mercado en donde le obligan a tener resultados, a que le fijen los precios de las cosas. Siempre se ha dicho que en una economía de mercado el Estado regula, evita los monopolios. Aquí se determinan monopolios, por malas redacciones. Aquí hay monopolios promovidos por esta ley, pero porque está hasta muy mal redactado en la parte pertinente. Entonces, lo que tiene que haber es mercados competitivos. Y el Estado lo que tiene que pedir a las instituciones privadas que paguen sus obligaciones, pero que sean eficientes también. Ingeniero Pinto, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen en el año 99 con la vigencia de esta ley? Bueno, nosotros hemos sido optimistas y como les decía al comienzo, creemos que esto va a ser mejor que lo actual de todas maneras. Pero tiene que ir esto aparejado de una serie de otras cosas que vayan dando resultados. Esto dará resultados, habrá crecimiento en la economía general del país, siempre y cuando el resto de cosas se den. Ya se han mencionado aquí algunas, pero es indispensable pues que el esquema nacional siga en la misma orientación, y yo creo que vamos para allá. Debe haber privatizaciones concretas y serias, creo que se van a dar. El manejo fiscal tiene que ser extremadamente serio, partiendo de la elaboración del presupuesto del Estado. Pues veremos, por ejemplo, uno de los factores a cómo le van a poner el petróleo para la elaboración del presupuesto, lo cual es un laberinto en sí, ¿no? Lo cual le dará desde el arranque la visión al país, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, en cuánto va a estar desfinanciado el presupuesto del Estado, que me imagino que van a tener que presentar un presupuesto desfinanciado, pero le dirán en cuánto y cómo lo van a financiar. Esto es una cosa muy importante. Pretenderíamos que todo esto hacia el final del año, por lo menos, o al mediados de año, se vea una baja importante en tasas de interés como efecto de una baja en inflación, y todo esto como efecto del crecimiento. Si eso se da, tendremos un esquema mucho más alentador. Hay que ver también factores importantes como el de ver a quién compra el Estado. Parte de la reactivación importante de la economía del Ecuador debería ser que el mayor comprador que tiene el Ecuador, que es el Estado, compre producto nacional, tanto en bienes como en servicios. Esto no se ha dado, se ha ofrecido siempre, pero no se da, de modo que puede ser que sea una oportunidad interesante en que el Estado se convierta en el mayor comprador de productos nacionales, lo cual ayudaría tremendamente a la reactivación. En cuanto al 1%, nosotros vemos que tiene varias ventajas. Ya hemos dicho aquí algunas. De todas maneras, sí creemos que por lo menos en los primeros 2 años tendrá mayor recaudación. Es sin duda mucho más fácil de recaudar, le ahorrará al Estado buena parte de su gasto administrativo en el cobro y en el control del impuesto. Le va a dar una base de datos muy importante, que eso sí, el Servicio de Rentas Interno tiene que dedicarse a manejar desde hoy. Y prepararse para el manejo de esa base de datos, que va a ser muy sencilla, simplemente números de RUC y números de cédula de identidad con los montos recaudados por el 1%, lo cual le tiene que obligatoriamente dar una sustancial mejor recaudación en el IVA, por el cruce de información. El SRI, por otro lado, ya no tiene ninguna otra tarea que cobrar bien el IVA.
Ya no tiene nada que hacer con el cobro de este nuevo impuesto, porque ese se va a cobrar automáticamente. El IVA debe rendir mejor y tener una mejor recaudación. Todo esto sumado, sí creemos nosotros que nos dará un año 99 con mejores perspectivas tributarias y fiscales, y a lo que creemos que se sumará también una mejora en la producción agrícola y agroindustrial del país, que ya sin el fenómeno del Niño ayudará también al crecimiento económico. Nosotros hacemos votos porque se creen las bases para la reactivación económica que requiere sinceramente el Ecuador. Ojalá pensemos en crecimientos del 5, 6 y 7% de la economía ecuatoriana. Hacemos votos porque se cumplan las metas luego de la aprobación de esta ley, y hacemos votos porque el Congreso no vuelva a incurrir en errores como aquello del manejo del tema salarial. A los invitados especiales de hoy les agradecemos: al ministro de Finanzas, Fidel Jaramillo, al exgerente del Banco Central, Abelardo Pachano, y al presidente del Consejo de Cámaras, Gustavo Pinto. A los oyentes, muy amables por su sintonía en todo el país y en Quito, que tengan un muy buen 5 de diciembre. Buen día. Este fue su programa, Controversia. Audición especial de Radio Quito, al que concurren los diferentes sectores políticos, económicos y sociales, con el único propósito de ayudar en la solución de los problemas del país. Controversia, programa de opinión nacional, bajo la dirección de Miguel Rivadeneira. Hasta pronto.